quiero primero agradecerles por esta invitación que hacen a la organización sindical y para entrar en materia, empiezo relacionando un tema que está íntimamente ligado al uso al empleo de los recursos provenientes de regalías y tiene que ver con la licencia social en los territorios de explotación minero-energética. Y es un común denominador que en el país haya mucha conflictividad en las zonas de explotación minero-energética y especialmente petrolera, por una razón muy sencilla, precisamente porque las comunidades y en el país donde se van a iniciar proyectos nuevos, la gente toma como referente lo que ha ocurrido con la inversión de los recursos que produce la misma industria. Y entonces ahí es donde nosotros, y donde se califica pues que no está aprobada la licencia social para esta explotación de los recursos. Y creo que hay ejemplos que debemos referirlos precisamente porque están relacionados con la inversión que se hace con lo que produce la industria y entre esos las regalías. Por ejemplo, en Colombia tenemos 102 años de explotación petrolera. Barrancabermeja es el municipio, la ciudad donde nace la industria petrolera. Sin embargo, en Barrancabermeja no tenemos agua potable de la mejor calidad. Es una de las peores aguas del país. En el centro, que es un corregimiento de Barrancabermeja, donde nació la industria petrolera hace 102 años, no hay vías en las mejores condiciones, la gente no tiene la posibilidad de acceder a un servicio de educación, de salud, de infraestructura, de acueducto, de servicios públicos de la mejor calidad. Entonces, es necesario que desde las corporaciones públicas, desde el Congreso de la República, se legisle, se haga un llamado para cambiar la cultura y para hacer que estos recursos realmente contribuyan al desarrollo de las economías regionales. No se puede perder la vocación de los territorios. Infortunadamente, donde está dando la explotación petrolera, que ha producido mucha riqueza, pues también encontramos que los territorios han perdido su vocación agrícola, su vocación pecuaria, por ejemplo, se ha perdido. No hay economías alternativas porque se crea una cultura que se debe depender únicamente de lo que produce directamente la industria. Entonces creo que ese punto era necesario mencionarlo. Y de otra parte hay una situación crítica con el tema de la corrupción. Infortunadamente las regalías se han convertido en una fuente de corrupción. Por referir solamente un dato, en el año 2016, el contralor de la época, Edgardo Maya, en una investigación que hizo, detectó que hallazgos fiscales por 242.000 millones de pesos. En el Meta, por ejemplo, 110.000 millones de pesos, en Elefantes Blancos, Corruptela, 40.000 millones de pesos en la costa atlántica, en Córdoba más de 30.000 millones de pesos, y sobre todo elefantes blancos en proyectos de acueducto y alcantarillado, en colegios, en hospitales y en viviendas, que por supuesto son necesidades básicas, son necesidades prioritarias para la población más vulnerable, y eso hace por supuesto que haya mucha apatía a la explotación petrolera. Un ejemplo, y con esto cierro esta parte de mi intervención, tiene que ver, por ejemplo, con un estudio que hizo la Universidad de los Andes en el año 2019 y detectó, por ejemplo, que en la región Caribe es una región donde gran parte de los municipios, caso concreto La Guajira, de los 15 municipios de La Guajira, el 100% de los municipios reciben regalías. Sin embargo, el 35% de las necesidades básicas están insatisfechas. Igual ocurre en Bolívar, en Córdoba, en Cesar, en Atlántico. Y creo que hay un tema reciente que no podemos dejarlo pasar, estimados compañeros: el mal uso de las regalías. Recientemente, el viernes, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, le
otorga un préstamo a Avianca por 370 millones de dólares. Bien, esos 370 millones de dólares los sustrae el gobierno del FOME, que es el Fondo para la Atención de Emergencia. Estos 370 millones de alguna manera impactan las regalías, por una razón muy sencilla. El FOME fue creado, fue capitalizado con los recursos del FONPET, que es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Y ese FONPET, a su vez, recibe el 10% de los recursos de las regalías. Es decir, en síntesis, las regalías han contribuido de alguna manera a que el gobierno le otorgue 370 millones a Avianca, que bueno, ese será un debate de otro escenario, pero creo que hay que mencionarlo porque de alguna manera se concluye en que es la mala utilización de las regalías. Ahora, cualquier reforma al sistema general de regalías debería centrar sus objetivos no solamente en una mejor compensación a los departamentos y municipios productores, ya que lo merecen, puesto que son quienes reciben más fuertemente el impacto de la industria en sus territorios. La reforma a las regalías se debe centrar en objetivos relacionados con que los recursos que se transfieren a los diferentes entes territoriales verdaderamente se materialicen en bienes públicos que contribuyen al desarrollo social y económico colombiano. La reforma a las regalías debe incluir instrumentos para que esos recursos no sigan siendo usurpados, malgastados y evaporados entre la corrupción y la incompetencia, y en cambio sean una herramienta para la equidad social, el desarrollo social y la transformación productiva que demanda la economía para que sea capaz de crear suficientes puestos de trabajo digno y contribuyan a cerrar las brechas que existen entre las principales ciudades de Colombia, las regiones y el campo colombiano. La reglamentación al Sistema General de Regalías que se está tramitando en el Congreso, aunque entrega más recursos a los municipios productores y destina mayor monto a la inversión, tiene el serio problema que estos aumentos provienen de disminuir el ahorro de los fondos de estabilización y ahorro pensional. Ese monto de ahorro bajará del 22.45% de las regalías a un escaso 4.5%, lo que implica que especialmente los fondos pensionales de los municipios y departamentos se verán resentidos en el futuro y corren el riesgo de enfrentar desfinanciamiento. También hay una debilidad en lo relacionado a la inversión en ciencia y tecnología e innovación. Aunque el rubro aumenta del 9.5% al 10%, Colombia continúa invirtiendo un monto muy bajo en ese campo, con cantidades menores al 1% del Producto Interno Bruto, lo que representa un impedimento para la diversificación de la economía. Sin una adecuada inversión en ciencia y tecnología e innovación, el país continuará siendo dependiente de la explotación de materias primas y expuesto a las variaciones de los precios, en donde Colombia no es un factor relevante. También es importante observar que algunas iniciativas vienen buscando que se puedan comprometer vigencia futura de las regalías para el desarrollo de proyectos de inversión de los entes territoriales. En ese aspecto, debe existir un límite estricto al monto que un mandatario local o el gobierno nacional pueden comprometer, pues de lo contrario se corre el riesgo que una iniciativa mal diseñada con sobrecostos o que presente retrasos termine agotando los recursos futuros que se puedan percibir por regalías. Además de los riesgos de corrupción, mala planificación y conflicto de intereses que estas situaciones generan, puesto que incentivan el aumento del gasto de funcionamiento en desmedro de la inversión, la cual termina siendo financiada
con los ingresos futuros, lo que al final del día termina siendo una forma disimulada de endeudamiento. Para finalizar, es necesario que se piense que los recursos de las regalías deben concretar objetivos enfocados en solucionar las necesidades básicas de la población, pero también buscar la competitividad del aparato productivo y la diversificación de la producción nacional con el fin que se genere empleo de calidad, con afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, y permita invertir en el desarrollo del talento humano. Esa es la mejor inversión que se debe hacer con la renta obtenida por la explotación de los recursos no renovables del país. Muchas gracias.